con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos asociados al exceso de la velocidad para prevenir muertes o lesiones graves en las vías de la ciudad. El gobierno de Guadalajara lanzó una campaña que se llama La velocidad mata, respeta los límites. Para charlar sobre este tema ya se encuentra aquí con nosotros Jesús Carlos Soto, director de movilidad de Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús Carlos? Muy buenos días, Laura. Muy bien, muy contento de estar aquí y compartir con la audiencia sobre esta campaña y los retos que tenemos en la ciudad. Así es, y bueno, pareciera que es algo muy sencillo, pero pues desgraciadamente todos los días se sufren accidentes por el exceso de velocidad, por más que se dice, que se habla. Nos falta todavía hacer conciencia de esto, y qué bueno que surge esta campaña, Carlos. Así es, Laura. Fíjate que el año pasado en Guadalajara, solo en Guadalajara, ocurrieron 550 siniestros de tránsito, donde se produjeron muertes o lesiones. 65 personas resultaron fallecidas y 736 lesionadas. Por lo menos sabemos que fue menos del 27% respecto al 2022 en relación a las muertes. Es decir, hay una tendencia a la baja, por lo menos observando el patrón de 2023 a 2022. Pero eso lo contrastamos con los estudios observacionales que nos realiza la Universidad Johns Hopkins, que desde el 2020 están midiendo en nuestras calles varios aspectos, pero referente a la velocidad detectaron que desde el 2022 de manera consistente se han estado dando incrementos en los excesos de velocidad en los puntos que observan en la ciudad. Y por ejemplo, el año pasado ya detectaban un 41% de los vehículos observados arriba de los límites establecidos en las vías, 49% en abril de este año. Y esto que nos marca pues una tendencia de incrementos de velocidad que se puede llegar a traducir el próximo año en más muertes, más siniestros con más muertes o más lesiones. Y eso es lo que queremos prever. Por eso lanzamos esta campaña en el marco de la iniciativa por la seguridad vial que tenemos con Bloomberg Philanthropies hasta el 2025. Y va de la mano una campaña en términos de comunicación. Como bien has dicho, la velocidad mata, respeta los límites, es el título de la campaña. Y a la vez vamos a lanzar un piloto de controles de velocidad, un tema operativo con nuestros agentes de movilidad que han sido capacitados en el marco de la misma iniciativa para poner algunos dispositivos de control, puntos de filtraje, donde tenemos detectadas excesos de velocidad en vías municipales de carácter municipal. Por ejemplo, tenemos calle Juan de Dios Robledo como una de las vialidades donde hemos detectado esto, Felipe Ángeles, Gigantes, José María Iglesias, Adrián Puga, San Felipe, Esteban Alatorre. En estas vialidades de carácter más local tenemos detectados siniestros desde el 2020 a la fecha y excesos de velocidad. Entonces vamos a hacer unos controles de velocidad donde vamos a detener vehículos que detectemos con un radar TrueCam láser tipo 2 previamente, y los vamos a detener más adelante para darles información, platicarles sobre los efectos nocivos de esta mala práctica, que es considerada el principal factor de riesgo por la Organización Mundial de la Salud, el exceso de velocidad. 1/3 de las muertes que ocurren en todo el mundo tienen que ver con el exceso de velocidad cuando hablamos de siniestros viales. Y nos decía el director del Sistema de Atención de Urgencias Médicas del Estado, Yannick Nordin, que el 70% de las urgencias que tienen en quirófano son por siniestros viales, donde seguramente estuvo involucrada la velocidad. Fíjate que esto que comentas es muy importante. Estos accidentes que estás comentando, ya tienen ubicadas las zonas o las áreas o las calles en donde más sucede eso. Pero también pasa que de repente siguen sucediendo los muy conocidos arrancones. También se están considerando este tipo de prácticas, porque obviamente aquí el exceso de velocidad está presente. Está considerado, pero lo que nosotros estamos buscando es generar el mayor impacto posible al mayor espectro de la población, y para eso tenemos varios análisis. ¿En qué calles hay excesos de velocidad y en qué horarios es donde se pueden dar estos excesos de velocidad? Los arrancones son un tema muy específico que ocurre en un horario muy concreto, cierto día de la semana, generalmente entre viernes y sábados, y ahí se requiere un operativo muy puntual para ese tema.
Nosotros estamos pensando ahorita más bien en operativos que incidan en el grueso de la población, en vialidades donde tenemos altos flujos vehiculares, en horarios diurnos, también podrían ser nocturnos, que también ahí detectamos los excesos de velocidad, sobre todo en fines de semana. Es decir, buscamos llegar ahorita a la mayor cantidad de población. Por eso esto va de la mano de una campaña que además va a estarse difundiendo en cines, en salas de cine, en radio, en tele, en redes sociales, durante todo el mes de septiembre. Y vamos a medir después el impacto de esta campaña. Lo hicimos ya con la campaña dirigida a motociclistas que lanzamos junto con Gobierno del Estado y Zapopan en diciembre del año pasado. Nos reportó la evaluación que se hizo de la campaña que hubo un alto grado de efectividad, es decir, que fue recordada por varios usuarios de la motocicleta 2 meses después de haber lanzado la campaña, que eso es lo importante, que quienes la presenciaron la recuerden y se hayan quedado con los mensajes clave de esa campaña, que era para el caso de motociclistas, usar el casco, no ir a exceso de velocidad, no llevar más de un pasajero, y no realizar movimientos de filtraje, de filtreo entre vehículos, sobre todo al ir en movimiento. Esta vez estamos dirigiendo la campaña a automovilistas que vayan a exceso de velocidad, porque en nuestras estadísticas hemos detectado que aunque han reducido las muertes de personas peatonas por atropello, aún así ninguna muerte es aceptable y seguimos teniendo varias personas que mueren atropelladas en nuestra ciudad. Es por eso que ahorita, viendo la tendencia de más de incrementos de velocidad, tenemos que lanzar esta campaña para hacernos consciente de los efectos que son las muertes y las lesiones que se generan cuando hay un siniestro vial de estas características, sobre todo cuando vamos arriba de los 30 kilómetros por hora. Exponencialmente tenemos una mayor probabilidad de que el siniestro cause una lesión o una muerte. A 50 kilómetros por hora hay 40% de posibilidades de generar una letalidad. A 65 kilómetros por hora, 73%. Y a 30 kilómetros por hora, 13%. Es decir, ahí estamos hablando de una velocidad relativamente segura con bajas posibilidades de generar una letalidad. Pero arriba de los 30 esto empieza a aumentar exponencialmente. Y bueno, los operativos, la campaña va dirigido a los automovilistas principalmente, y estamos también haciendo un reforzamiento de señalamientos viales verticales horizontales, que es donde se le marca al usuario del automóvil o de la motocicleta el límite de la velocidad de cada vía. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara a Cara platicando con Jesús Carlos Soto, director de movilidad de Guadalajara, sobre esta campaña La velocidad mata, respeta los límites. Dentro de las estadísticas que tienen sobre este tema, Jesús Carlos, ¿cuál es el rango de edad y cuál es el género que más incide en esta mala praxis? Se trata sobre todo de hombres entre los 18 y los 27 años, quienes son principalmente los victimarios. Y también se trata de hombres entre los 18 y los 45 años, donde está el grupo fundamental de las víctimas. Pero obviamente hay mucho más grupos. También tenemos adultos mayores, sobre todo mujeres de más de 60 años. Coinciden en ser uno de los principales grupos de personas peatonas atropelladas en la ciudad. Pero el más amplio es hombres de 18 a 45 años como víctimas y victimarios de 18 a 27 años, los que coinciden o frecuentemente exceden los límites de velocidad en la ciudad. Entonces, fundamentalmente, a ese grupo estamos dirigiendo la campaña. Por eso van a ver en el spot que justamente el conductor es un joven de alrededor de los 20 y tantos años, y la víctima es una chica, una mujer de alrededor de entre los 18 y los 20 años. Y quien nos da el mensaje principal es justamente el director del SAMU, Yannick Nordin. Sale como la figura de la autoridad en este spot, explicándonos cuáles son las consecuencias de un impacto a altas velocidades. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? ¿Qué se fractura primero? ¿Cuáles son las contusiones, los golpes que pueden ocurrir a ciertas velocidades y las consecuencias fatales? Esperamos que de esta manera
logremos incrementar la conciencia dentro de la población de lo que puede pasar a un exceso de velocidad. Sabemos que en principio a mayor velocidad la visión se reduce. O sea, no podemos captar visualmente lo mismo que si vamos a velocidades más moderadas o bajas, a si vamos a velocidades mayores. También necesitamos mayor distancia de detención. Es decir, si tenemos que frenar por algún evento, necesitamos más metros para frenar a mayor velocidad. Sabemos que arriba de los 60 kilómetros por hora necesitamos cerca de 45 metros de frenado. Y además, pues como ya lo explicaba hace unos momentos, aumenta la letalidad, la posibilidad de tener una consecuencia letal según aumenten los kilómetros por hora al ir manejando. Y la capacidad de reaccionar, ¿no?, ante una situación, ante un imprevisto, también al llevar mayor velocidad se reduce considerablemente. Entonces, para evitar un accidente, creo que también eso es más complicado. Así es, y sobre todo también cuando vamos bajo efectos de alcohol. Los operativos que vamos a hacer, de hecho, tienen una cierta similitud con los toritos, los llamados toritos, los operativos para detectar a gente que esté conduciendo bajo efectos de alcohol. En este caso no vamos a hacer pruebas de alcoholemia, nos estamos concentrando en el exceso de velocidad. Esto es importante para que también las personas que suelen tener esta práctica de conducir a altas velocidades, bueno, sabemos de facto que es una infracción, eso, si nos vamos con las cuestiones del reglamento. Segundo, pues todo lo que nos estás comentando de los riesgos que hay al conducir en estas velocidades, en donde a lo mejor nosotros podemos salir bien librados, físicamente hablando, como conductores, pero podemos llevarnos a otra persona y eso va a cambiar nuestra vida. Creo que desgraciadamente todavía nos hace mucha falta la conciencia, la cultura vial y darnos cuenta los riesgos que corremos al exceder la velocidad, y muchas veces esto va ligado también con el pasarnos los altos. También, es correcto. Y para darnos una idea de lo que estamos hablando, Laura, para una persona peatona ser atropellada a 65 kilómetros por hora es equivalente a caer de un sexto piso. Imaginemos el golpe de caerte de 6 pisos de un edificio, es igualito a que si te impacta un vehículo a 65 kilómetros por hora. A 50 kilómetros por hora es como caerte de un cuarto piso en caída libre. A 30 kilómetros por hora es caerte de un segundo piso, o sea, tampoco es que sea poco, pero ahí probablemente te fractures las piernas, quizá no pase de ahí, ¿no? Pero obviamente a mayor velocidad, mayor altura de caída, pues las consecuencias pueden ser muchísimo más graves. Y no solamente para las personas peatonas, sí lo tenemos detectado como el segundo grupo más vulnerable, donde el primero son las personas usuarias de la motocicleta, quienes más están muriendo actualmente en las calles de la ciudad. Le siguen las personas peatonas atropelladas por vehículos motorizados, pero también tenemos un alto porcentaje de personas lesionadas o que fallecen por choques entre vehículos. También exceso de velocidad, es decir, auto-auto, auto-moto, moto-moto. También tenemos un porcentaje alto de lesiones y muertes por este tipo de siniestros viales. Así es. En el caso de los copilotos, que también suele suceder, que muchas veces son los que llegan a perder la vida o a tener lesiones más graves que el mismo conductor. ¿Esto por qué se da? Sobre todo cuando tenemos los golpes laterales en la puerta del copiloto. También puede ser en la puerta del piloto, pero normalmente el piloto reacciona para proteger su propio cuerpo y el que queda más expuesto es el copiloto. O muchas veces no vemos el vehículo que viene justamente del lado derecho al conducir el vehículo, y es el lado que es impactado donde va el copiloto de manera directa. Hay menor protección en los vehículos, en los costados, que en el frente. Por eso son los golpes que en el caso de choques entre vehículos tienen mayores consecuencias para las personas. Ahorita que mencionas el choque entre vehículos, en este caso los accidentes están más, se dan más entre vehículos o en atropellamientos. ¿Cómo son las estadísticas que llevan en esto? Tenemos es más frecuente el impacto entre vehículos, evidentemente, pero tenemos ahí lo que llamamos los choques lamineros. Esos ocurren miles por año, pero nosotros nos enfocamos sobre todo en aquellos que tienen que ver con
consecuencias letales o lesiones graves, porque son los de mayor gravedad. Entonces es donde vamos detectando en nuestros mapas de calor en dónde ocurren, con qué frecuencia y en qué días de la semana, qué tipo de víctima, de victimario es el que estuvo involucrado. Lesiones y muertes son donde fundamentalmente nos enfocamos desde una perspectiva de salud pública. Es por eso que sabemos que 65 personas fallecieron el año pasado y 736 fueron lesionadas. Pero estamos hablando de alrededor de 230 siniestros viales donde estuvieron involucrados, por ejemplo, automovilistas, choque de vehículo con vehículo, contra de pronto 120 casos de siniestros donde fue vehículo, persona peatona, pero el porcentaje de la gravedad es muchísimo mayor, aunque es menor la frecuencia, obviamente, del vehículo hacia una persona peatona que de un vehículo a un vehículo. Entonces, por eso estamos enfocando esta campaña a este tipo de siniestro vial, aunque nos debe servir para cualquier otro. Cualquier exceso de velocidad en cualquier vehículo motorizado puede tener consecuencias para uno mismo y para otras personas en la vía pública. En este caso, hemos sabido de volcaduras. ¿Qué velocidad se tiene que tener dentro de la ciudad para que un vehículo se vuelque? Porque a mí me llama mucho la atención que dentro de la ciudad haya volcaduras. Es correcto. Normalmente, la Organización Mundial de la Salud marca los 50 kilómetros por hora como el límite de velocidad relativamente seguro para conducir en las áreas urbanas. Es decir, ya arriba de los 50 es cuando empiezan a suceder este tipo de acontecimientos. Una volcadura requiere más velocidad, porque además tiene que ver con un tema de infraestructura, que pueda estar en malas condiciones, donde haya quizá manchas de aceite o de grasa, o presencia de tierra, de piedra y provoque derrapamientos. Esto sobre todo se da en las motocicletas, son las que más frecuentemente derrapan por estas condiciones en la vía. Para que un vehículo llegue a volcarse, tiene que haber, por un lado, una fuerte distracción por parte del conductor, pero una velocidad también arriba de los 80, 90 kilómetros por hora. Normalmente están arriba hasta de los 120 kilómetros por hora cuando ocurren, y es sobre todo en las carreteras. En la ciudad es muchísimo más frecuente que se pierda el control y se impacte contra algún objeto en la vía pública o contra alguna persona que esté cruzando en algún punto de la ciudad. Sí, porque también a veces cabe señalar que hay zonas bastante transitadas como antes. A mí me tocó ver una volcadura precisamente aquí en Mariano Otero, pero ya hace algunos años, cuando había un poco de menos tráfico, en donde sí se tomaban velocidades más altas y se volcó un vehículo. Entonces, bueno, ¿a cuánta velocidad irías para que en una avenida se haya volcado un Y vehículo? es muy probable que haya tenido que ver algún distractor, por ejemplo, el uso del celular, También. ¿no? Ir a exceso de velocidad, viendo el celular o haciendo alguna otra actividad que no sea la atención plena al conducir. Ahí es cuando muy fácilmente se puede generar un impacto con algún elemento, el machuelo de la banqueta, algún segregador de ciclovía, que a esas velocidades obviamente van a provocar que el vehículo pues se vuelque sobre la vía por el grado de impacto a esa velocidad. Es que además es una suma de factores, ¿no? Como lo comentas, además de la velocidad, un distractor. Uh-huh. Y sobre todo que seguimos con la mala práctica también de llevar el celular, como los Tigres del Norte, el celular en la mano y haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Estamos de regreso a Cara a Cara. Te recuerdo, estamos platicando con Jesús Carlos Soto, director de movilidad de Guadalajara, sobre esta campaña La velocidad mata, respeta los límites. Y algo muy importante que estamos platicando durante la pausa, Jesús Carlos, es sobre las pérdidas económicas, la productividad y todo lo que también son los efectos colaterales de un accidente. Bueno, digamos que no es accidente, siniestro vial. Siniestro vial, Laura, estamos evitando ya la palabra accidente porque denota una especie de evento fortuito. Cuando en un hecho de tránsito o en un siniestro vial siempre hay un responsable, o ya sea el conductor o sea una autoridad que no tienen condiciones adecuadas o señalizadas las infraestructuras. Es decir, siempre cuando se hace una auditoría vial por un siniestro se pueden detectar cuáles fueron las causas imputables a una persona para que ocurriera una lesión o una muerte.
Entonces, por eso estamos evitando ya la palabra accidente al referirnos a los siniestros viales y hechos de tránsito. Y en relación a la productividad, también la Universidad Johns Hopkins nos realizó un estudio de cuántos millones de pesos anuales se pierden en Jalisco, solamente considerando la fatalidad. Es decir, las personas que mueren, ¿qué impacto tienen para nuestra economía? No nos encanta decirlo así porque al final las vidas son invaluables, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen vidas concretas, relaciones familiares, sueños, y bueno, su impacto va muchísimo más allá de lo económico, perder a estas personas, pero es por lo menos un aspecto que se puede cuantificar. Sabemos el sexo, la edad, el nivel de escolaridad, y por lo tanto podemos inferir el ingreso promedio que pueden tener estas personas, y con eso se realiza este estudio que nos reporta que se pierden al año 800 millones de pesos en Jalisco en productividad, solo atribuibles a la mortalidad por hechos de tránsito. De estos 800 millones, 200 millones de pesos se pierden en relación a las víctimas que mueren en Guadalajara, es decir, el 3.4% de todo el PIB de Guadalajara. Sabemos además que el 55% de las pérdidas en Jalisco ocurren por los fallecimientos de individuos de menores ingresos de la población, y esas pérdidas no solamente se reflejan en el Estado en general, sino también en las vidas familiares concretas de estas personas. Pregunta y comenta de Adriana Andra, dice, ¿persona peatona? Ya, lo que pasa es que en la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México, que se aprobó el año pasado, se sustituyeron todos los términos donde se catalogaba a las personas en relación al medio de transporte que utilizaban. Entonces lo más común era decir peatón, ciclista, automovilista, motociclista, y se cambiaron todos esos términos por los de persona peatona, persona usuaria de la bicicleta, persona usuaria del automóvil, persona usuaria del transporte público. Esto, por un lado, tiene que ver con la perspectiva de género, no hablar en masculino únicamente, porque estamos hablando aquí de personas de diferentes sexos. Y además, para no perder de foco, que se trata de personas, independientemente del medio de transporte que estén utilizando, todos, todas, somos personas utilizando el espacio público, moviéndonos de diferentes maneras, y de pronto vamos a pie, y de pronto estamos en un automóvil, y de pronto en un camión, en el tren ligero. Y cuando se usan conceptos como peatón, ciclista, pareciera que encasillamos dentro de un objeto a la persona, ¿no? Y perdemos de vista que estamos hablando de personas. Esto también sirve para evitar conflictos que tienen identitarios, ¿no? Como encasillar a alguien que usa la bicicleta como el ciclista contra el automovilista, cuando en realidad todas utilizamos diferentes maneras de movernos en la ciudad, y nadie dejamos de ser personas con obligaciones y derechos independientemente del medio de transporte. Entonces, por eso ahora usamos esta terminología al referirnos a las personas usuarias de los diferentes medios de transporte. Y también comenta, lo invito a que baje por la calle de Bolivia de Francisco Vázquez Coronado hasta la calle Reyes Católicos, intransitable. Tengo que surfear todos los bodoques de chapopote que ponen para tapar todos los baches que provocan los camiones que bajan por esta calle. Y pregunta que si le puedes decir qué podemos hacer en la misma calle de Francisco Vázquez Coronado y Bolivia. Trabajo y pasan trailers todos los días y que usan el freno de motor, pues está a una cuadra de la calle Colón y el ruido es ensordecedor. Todos los días, casi todo el día. Nos llevamos el comentario para ver con las cuadrillas de la Dirección de Pavimentos que le pueda dar una reparada a la calle, y revisaremos por qué puede estar sucediendo el paso de los trailers. Digo, seguramente está muy próxima a una zona industrial, y podemos revisar qué elementos de control de velocidad podemos poner para evitar el frenado con motor. Dice Toño, buen día, buen programa. Hacer conciencia a los ciudadanos está bien con respecto a la velocidad, pero de nada sirve si las leyes no dan castigos ejemplares. Hemos tenido accidentes fatales donde se combina el alcohol y la velocidad y dan sentencias tan ridículas que la verdad nadie se preocupa, y eso se refleja con facilidad en las arterias de la ciudad. Tiene toda la razón del mundo. En este momento estamos lanzando esta campaña. Sabemos que las buenas prácticas internacionales recomiendan
primero socializar, primero educar, primero generar conciencia cultural dentro de la población de las problemáticas y luego aplicar sanciones. Es justo lo que estamos haciendo, empezando con campañas de socialización que podrían dar pie más adelante en unos meses a que se apliquen sanciones concretas por esta mala práctica. Lo que no es recomendable es pasar directamente a la sanción, porque también luego se genera una percepción errónea en la ciudadanía de que las sanciones son un tema recaudatorio de los gobiernos y perdemos de foco el interés que hay verdadero detrás, que es salvar vidas, evitar lesiones, evitar muertes. Por eso dar un margen considerable para primero hacer campañas, socializar, explicar los motivos y luego ya aplicar con las sanciones. Pero ya existen en ley las posibles sanciones por excesos de velocidad, por eso hay cámaras de fotoinfracción que te sancionan por ir a exceso en ciertos puntos, te puede detener un policía vial también si te detecta en la calle exceso de velocidad. En este caso tenemos todas las atribuciones y el fundamento legal como dirección para detener vehículos que vayan a exceso de velocidad. No vamos a aplicar sanciones, vamos ahorita a hacer una campaña, a socializar, pero más adelante se podrían llegar a aplicar sanciones. Dice Guillermo, han bajado las velocidades en estas administraciones con el único fin de multarte por andar en avenidas a 51 kilómetros por hora, por ejemplo, en Enrique Díaz de León. No, en realidad el motivo es el que acabo de explicar, es controlar la velocidad en límites seguros, porque eso de repente parece contraintuitivo, pero nos ayuda incluso a gestionar mejor el tráfico, el congestionamiento. No por ir a más velocidad vamos a llegar más rápido a ningún lado. Existe un sistema de semaforización que justamente funciona mejor cuando vamos dentro de los límites de velocidad marcados en las vialidades, por un lado. Y por el otro, como hemos explicado ya muchas veces en el programa, Laura, los excesos de velocidad pues generan los impactos y las consecuencias letales y graves que hemos mencionado porque hay una menor capacidad de reacción en los conductores. Entonces se trata de lograr velocidades seguras y moderadas y dependiendo de la jerarquía de la vía. Por ejemplo, Enrique Díaz de León es una vía principal, tiene como límite de velocidad los 50 kilómetros por hora, pero puede haber equipamientos como los tiene, donde hay escuelas o hay hospitales y la ley nos permite bajar en esos puntos 100 metros antes, 100 metros después, el límite a 20 kilómetros por hora. Después por eso vemos que aunque la vía marca 50, en algún momento nos dice aquí es 20, aquí es 30, porque hay estas condiciones urbanas y más adelante vuelve a subir el límite de velocidad. En calles locales hablamos de 30 kilómetros por hora y para abajo. El tiempo se nos terminó, Jesús Carlos, pero nos están llegando varios comentarios, entre ellos la semaforización. Creo que es un tema que deberíamos de darle más tiempo, porque mucha gente habla de la falta de sincronización en diferentes avenidas y que esto, lo que comenta Ramón, dice, esto si estuvieran bien sincronizados los semáforos, ayudaría a salir para llegar a tiempo a nuestros destinos. ¿Pero qué te parece si le damos un buen espacio para hablar de qué pasa con la sincronización de los semáforos? Excelente, e invitar a la Agencia Metropolitana de Movilidad para que son los técnicos que llevan el control semafórico y nos puedan platicar cómo programan y cómo sincronizan los semáforos en la ciudad. Va. Muchísimas gracias, Jesús Carlos Soto, director de Movilidad de Guadalajara. Gracias a ti, Laura, buen día. Y atentos, esta campaña es por nosotros, por nuestra integridad. La velocidad mata, respeta los límites. Vamos a la pausa, regresamos.